Sí tienen los permisos para compartir la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, ustedes nos dicen cuando comienzan, compañeros. ¿No tienen algún problema? Permítame, licenciada, ahorita Ah, va. presento. Ok, ok. Está bien, no hay problema. Muy buenos días. Vamos a hablar sobre la subproblemática 2 del sistema muscular, guía número 8. Sí, siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre los principales grupos musculares. Siguiente, por favor. Como objetivo general está describir los principales músculos de cada grupo funcional. Como los específicos, tenemos que conocer las particularidades de cada uno de los grupos musculares descritos en los paneles. Como segundo, describir el origen, inserción y acción de los principales músculos de cada grupo funcional. Buenos días, este día yo les voy a hablar sobre los músculos de la región glútea que mueven el fémur. Los músculos del miembro inferior son más delgados y más potentes que los del miembro superior. Estos músculos tienen la función de proporcionar la estabilidad, la locomoción y el mantenimiento de la postura. La mayoría de los músculos que mueven el fémur se originan en la cintura pélvica y se insertan en el fémur, y algunos de estos son, siguiente diapositiva por favor, los músculos psoas mayor e ilíaco, que comparten una inserción común en el trocánter menor del fémur y se conocen como músculo iliopsoas. El origen del músculo iliopsoas mayor es en la apófisis transversa en el cuerpo de las vértebras lumbares y se insertan con el ilíaco en el trocánter menor del fémur y actúan juntos para flexionar el muslo en la articulación de la cadera. Rotan lateralmente y flexionan el tronco sobre la cadera como al pasar del cúbito a la posición sedente, y se insertan gracias a los nervios espinales de la vértebra lumbar 2 y 3. Siguiente, por favor. También tenemos el músculo ilíaco, que se origina en la fosa ilíaca y el sacro, y su inervación es a través del nervio femoral. Siguiente. Los músculos glúteos, que se dividen en tres: el mayor, el medio y el menor. Yo les hablaré sobre el glúteo mayor, y este es el más grande y pesado de los tres. Es el principal extensor del fémur y su acción muscular inversa constituye un poderoso extensor del torso en la articulación de la cadera. Su origen es en la cresta ilíaca, el sacro, el coxis y la apófisis del sacro espinoso. Su inserción es en el tracto iliotibial de la fascia lata y su región superolateral de la línea áspera bajo el trocánter menor del fémur. La acción de este glúteo es extender el músculo en la articulación de la cadera y rotar lateralmente el muslo, y ayuda a bloquear la rodilla y en el extensor, y su inervación es por medio del nervio glúteo inferior. Continuando con la región glútea, tenemos el glúteo medio y el glúteo menor.
El glúteo medio se localiza en su mayor parte por debajo del glúteo mayor y es un abductor potente del fémur en la articulación de la cadera, además de ser el sitio común para la inyección intramuscular. El glúteo menor es el más pequeño de los músculos glúteos y se localiza por debajo del glúteo medio. Siguiente. El tensor de la fascia lata está localizado sobre la superficie lateral del muslo. La fascia lata es una capa de la fascia profunda compuesta por tejido conectivo denso que rodea todo el muslo. Está bien desarrollada lateralmente, donde junto con los tendones de los músculos tensor de la fascia lata y el glúteo mayor forma una estructura llamada tracto iliotibial. El tracto se inserta en el cóndilo lateral de la tibia. Los músculos piriforme, obturador interno, obturador externo, gemelo superior, gemelo inferior y cuadrado femoral se localizan todos por debajo del glúteo mayor y actúan como rotadores laterales del fémur en la articulación de la cadera. Vamos a hablar sobre los músculos aductores de la región glútea. Estos se ubican en la cara medial del muslo y se originan del pubis y se insertan en el fémur. Se aducen el músculo y son únicos con la capacidad de rotar el músculo tanto en sentido medial como en lateral. Se clasifican en 3 tipos, pero hablaremos solo 2 de ellos. Vamos a comenzar con el músculo aductor largo, que se origina desde la cresta del pubis y sínfisis del pubis. La inserción de línea áspera del fémur. Su acción aduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera y que rota el músculo. Y su inervación es en el nervio obturador. Siguiente, por favor. Luego tenemos el músculo aductor mayor, que su origen es de la rama inferior del pubis e isquion hasta la tuberosidad isquiática. Su inserción es de la línea áspera del fémur. Su acción aduce el músculo en las articulaciones de la cadera y rota el músculo. Y de la región anterior flexiona el músculo en la articulación de la cadera y la posterior extiende el muslo en la articulación de la cadera. Y su inervación está desde el nervio obturador y ciático. Yo les voy a hablar acerca del muslo que mueven el fémur, la tibia y el peroné, que serían los músculos del compartimiento anterior. Les voy a hablar del sartorio. Es un músculo largo, angosto, que forma una banda a través del muslo desde el ilion del hueso de la cadera hasta la cara medial de la tibia. Los diversos movimientos que produce: flexión de la pierna en la articulación de la rodilla y flexión, abducción y rotación lateral en la articulación de la cadera. Permiten al individuo sentarse con las piernas cruzadas, con el talón de un miembro colocado sobre la rodilla del miembro contralateral. Su nombre significa músculo del sastre. Se lo denominó así porque los sastres suelen sentarse con las piernas cruzadas. El origen es la espina ilíaca anterosuperior, la inserción, superficie medial del cuerpo de la tibia. Su acción: flexiona débilmente la pierna en la articulación de la rodilla. Flexiona débilmente el muslo en la articulación de la cadera y la inervación, el nervio femoral. Yo les voy a hablar del cuádriceps femoral. El músculo cuádriceps femoral es el más grande del cuerpo y cubre la mayor parte de la superficie anterior y lateral del muslo, considerado con 4 músculos independientes: el músculo recto femoral y el vasto lateral. El recto femoral es la cara anterior del muslo, es un músculo fusiforme, su origen es en la espina ilíaca anterior. La proporción proximal del músculo recto femoral se encuentra profundo al músculo tensor de la fascia lata, el sartorio y el músculo ilíaco. El músculo vasto lateral en la cara lateral del muslo es el mayor de los 4 músculos del cuádriceps femoral. Tiene su origen a través de una amplia aponeurosis proveniente de diversos lugares del fémur, como la mitad proximal de la línea intertocantérica y los bordes anteriores del fémur del troncárter mayor. Ambos su origen, el recto femoral está en la espina ilíaca anterior
y el vasto lateral troncal mayor y línea espiral del fémur. Ambos su inserción están en la rótula a través del tendón rotuliano y después de la tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. Su acción, las cuatro cabezas extienden la pierna en la articulación de la rodilla, el músculo recto femoral, actuando solo también flexiona en el muslo en la articulación de la cadera. Y su inervación, ambos son en el nervio femoral. Siguiente, por favor. Aquí en las imágenes vemos dónde se encuentra el recto femoral y el vasto lateral. Buenos días, yo les voy a hablar de los siguientes músculos, que son el vasto medial. Se origina en la línea áspera del fémur, tiene su inserción en la rótula a través del tendón rotuliano y después de la tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. Este ha sido descrito como un músculo conformado por dos unidades, que son el vasto medial largo proximal y el vasto medial oblicuo distal. La acción que tiene es las cuatro cabezas extienden la pierna en la articulación de la rodilla. El músculo recto femoral, actuando solo, también flexiona el músculo en la articulación de la cadera. El vasto medial largo también contribuye a la extensión de la rodilla y el vasto medial oblicuo le da estabilidad a la rótula durante la extensión de la rodilla. Su inervación es en el nervio femoral. Siguiente, por favor. El vasto intermedio se origina en las superficies anterior y lateral del cuerpo del fémur. Tiene su inserción, al igual que los anteriores, en la rótula a través del tendón rotuliano y después tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. Su acción, las cuatro cabezas extienden la pierna en la articulación de la rodilla. El músculo recto femoral, actuando solo, también flexiona el músculo en la articulación de la cadera. Produce extensión de la rodilla e intenta evitar la salida de la rótula hacia afuera, sobre todo de los 10 a los 15 primeros grados de flexión. Como lo pueden notar, y al igual que los interiores de este grupo de músculos que forman parte del compartimiento anterior, tiene su inervación en el nervio femoral. Buenos días, voy a hablar sobre los músculos del compartimiento posterior, que son el músculo bíceps femoral, que está en la cara posterior del muslo. Pertenece a los músculos isquiotibiales. ¿Por qué? Porque se originan en el isquión, en la parte posterior de la pelvis, y luego hacia la tibia y el peroné. Este músculo está en la parte más externa y lateral del muslo. Se llama bíceps porque tiene dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga se origina desde la tuberosidad isquiática y la cabeza corta desde la línea áspera del fémur. Esta cabeza corta es más distal. Las funciones de este músculo es flexionar la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el músculo en la articulación de la cadera. Y su inervación es la cabeza larga, el nervio tibial, y la cabeza corta, el nervio peroneo común, que esta es una ramificación del nervio principal ciático. Ariel. Ok. El músculo semitendinoso es un músculo fusiforme del compartimento posterior del muslo. Como dijo mi compañera, junto con el semimembranoso y la cabeza larga del bíceps femoral, conforman un grupo muscular conocido como los músculos isquiotibiales. Este grupo comparte tres características principales, que todos se extienden entre la tuberosidad del isquión y los huesos de la pierna, también atraviesan la articulación de la cadera o coxofemoral y la rodilla en su trayecto, actuando sobre ellas, y todos están inervados por la división tibial del nervio ciático. El músculo semitendinoso se extiende entre la tuberosidad del isquión en la pelvis y el extremo proximal de la tibia. Este músculo posee la particularidad de que casi la mitad del mismo es formado por un tendón. El origen del semitendinoso es en la tuberosidad isquiática. Su inserción es en la zona proximal de la superficie medial del cuerpo de la tibia. Su acción es flexionar la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Su inervación está en el nervio tibial, el ramo del nervio ciático. El semimembranoso tiene su origen en la tuberosidad isquiática.
Su inserción está en el cóndilo medial de la tibia. Su acción es flexionar la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera, como el músculo semitendinoso. Y su inervación es en el nervio tibial, el ramo del nervio ciático. Tengan buenos días. Yo les voy a hablar sobre los músculos de la pierna que mueven el pie y los dedos. Teniendo en cuenta esto, los músculos que mueven el pie y los dedos de los pies se localizan en la pierna. Los músculos de la pierna, al igual que los del músculo, están divididos por la fascia profunda en 3 compartimientos. En este momento yo les voy a explicar el compartimiento anterior de la pierna. Siguiente, por favor. Como podemos ver, el compartimiento anterior de la pierna contiene músculos que dorsiflexionan el pie. En este caso podemos ver los tendones de los músculos del compartimiento anterior, que estos están sujetos firmemente al tobillo por engrosamientos de la fascia profunda, denominados de 2 clases: el retináculo extensor superior, que es este ligamento transverso del tobillo, que es el que está en la parte de arriba de la imagen, que se dirige como hacia el lado izquierdo, y el segundo es el retináculo extensor inferior, que es este ligamento cruzado del tobillo, que es el que está en la imagen en la parte de abajo. Siguiente. Luego de esto, el músculo tibial anterior. Este es un músculo largo y grueso, localizado contra la superficie lateral de la tibia, donde es fácil palparlo. En la siguiente diapositiva, siguiente por favor. Acá podemos ver un esquema donde explica el origen, la inserción, la acción y la inervación que tiene el músculo tibial anterior. Su origen está en el cóndilo lateral y cuerpo de la tibia y la membrana interósea. Esta es una lámina de tejido fibroso que mantiene unidos los cuerpos de la tibia y el peroné. La inserción o su punto móvil es en el primer metatarsiano y el cuneiforme medial, o sea, los huesos que están en la planta del pie o en el pie, ¿verdad? Su acción es que dorsiflexionan al pie en la articulación del tobillo e intervienen, quiere decir que supinan el pie en las articulaciones intertarsianas. Y la inervación, es en el nervio peroné fibular profundo. Bueno, yo les voy a seguir continuando a hablar acerca del extensor largo del dedo gordo. Este es un músculo largo localizado entre la tibial anterior, principalmente por debajo de este, y el extensor largo de los dedos. Siguiente diapositiva, por favor. El origen del extensor largo del dedo gordo es que se encuentra en la superficie anterior del tercio medio del peroné y la membrana interósea. La inserción de este es la falange distal del dedo gordo. La acción es que dorsiflexiona el pie en la articulación del tobillo y extiende la falange proximal del dedo gordo en la articulación metatarsofalángica, y la inervación es el nervio peroné fibular profundo. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El extensor largo de los dedos, es un músculo similar a una pluma y es lateral al músculo tibial anterior, donde se le puede palpar con facilidad. Este es un músculo similar a una pluma y es lateral al músculo tibial anterior, donde se le puede palpar con facilidad. Siguiente diapositiva. Gracias. El extensor largo de los dedos. El origen de este es el cóndilo lateral de la tibia de la superficie anterior del peroné y la membrana interósea. La inserción es la falange medial de los dedos del 2 al 5 y la acción es la dorsiflexión del pie en la articulación del tobillo y se extiende la falange distal y medial de cada dedo del pie en las articulaciones interfalángicas y la falange proximal de cada dedo en la articulación metatarsofalángica, y la inervación es la falange medial de los dedos del 2 al 5.
Tengan muy buenos días. Continuando con los músculos de la pierna que mueven el pie y los dedos, tenemos el compartimento lateral, que contiene dos músculos que permiten la flexión plantar y la depresión del pie. El primero es el peroneo largo, que tiene su origen en la cabeza y el cuerpo del peroné. Tenemos la inserción, que es en el primer metatarsiano y cuneiforme medial. Su acción dice que permite la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y advierte o prona el pie en las articulaciones intertarsianas. La inervación es el nervio peroneo fibular superficial. Continuando con los músculos del compartimiento lateral, tenemos el peroneo corto. Este tiene su origen en la zona externa del peroné y luego dirige sus fibras hacia el inferior. Pasa por el malleolo externo, y es decir, que este músculo pasa por el tobillo y se inserta en el borde externo del pie, en el último metatarsiano o en el quinto metatarsiano. Al igual que el peroneo lateral largo, la función principal de estos músculos y tendones es el movimiento de eversión del pie. Es decir, que este movimiento combina una abducción y rotación externa del pie. También son fundamentales en la estabilización dinámica del tobillo, la pronación y flexión plantar del pie. El peroneo lateral corto está inervado por el nervio peroneo superficial, la cual es una rama del nervio peroneo común. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los músculos de la pierna del compartimiento posterior. El compartimiento posterior de la pierna está compuesto por músculos de grupos superficiales y profundos. Los músculos superficiales los comparten un tendón de inserción en común, el tendón calcáneo, como le llamamos a veces también de Aquiles. Dice que es el más resistente del cuerpo, se inserta en el hueso calcáneo del tobillo. Los músculos superficiales y la mayoría de los profundos flexionan el pie en la articulación del tobillo. Los músculos superficiales del compartimento posterior son el gastrocnemio, el sóleo y el plantar, los denominados músculos de la pantorrilla. El gastrocnemio es el músculo más superficial y forma prominencia de la pantorrilla. El sóleo, que se localiza por debajo del gastrocnemio, es ancho y plano. Deriva su nombre de su similitud con un pescado plano, menguado. El plantar es un músculo pequeño que puede estar ausente, por el contrario, a veces se encuentra dos de ellos en cada pierna. Transcurre en dirección oblicua entre los músculos gastrocnemio y el sóleo. Y ahí, como podemos observar en el cuadro, que está su origen, su inserción, su acción y su inervación. En el gastrocnemio, su origen es en los cóndilos lateral y medial del fémur y cápsula de la rodilla. Su inserción del calcáneo por medio del tendón calcáneo. Su acción produce la flexión del pie en la articulación del tobillo y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. Su inervación, nervio tibial, el sóleo. Su origen es en la cabeza del peroné y borde medial de la tibia. Su inserción en el calcáneo por medio del tendón calcáneo. Su acción produce la flexión del pie en la articulación del tobillo y su inervación en el nervio tibial. El plantar. Su origen es en el epicóndilo lateral del fémur. Su inserción es en el calcáneo por medio del tendón calcáneo. Su acción produce la flexión del pie en la articulación del tobillo y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. Y su inervación es también en el nervio tibial. Los músculos de compartimiento profundo. Y los músculos profundos del compartimiento posterior son popliterio, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. El popliterio es un músculo triangular que forma el piso de la fosa poplitea. El tibial posterior es el músculo más profundo del compartimento posterior
entre los músculos flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo. El flexor largo de los dedos es más pequeño que el flexor largo del dedo gordo, aunque el primero flexiona 4 dedos y el último solo el dedo gordo en la articulación interfalangélica. Y en el cuadro que está ahí dice, está el músculo, su origen, inserción, acción e inervación. Y como pueden leerlo, dice que el poplitelio tiene un origen cóndilo lateral del fémur y una inserción en el cemento proximal de la tibia. Y su acción flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y rota mediante la tibia para destacar la rodilla, para destrabar la rodilla extendida. Y tiene una inervación en el nervio tibial. La tibia posterior tiene un origen en el cemento proximal de la tibia del peroné y la membrana interosa, y una inserción en el segundo y tercero y cuarto metatarsiano, navicular y los 3 uniformes. Y tiene una acción profunda, produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo e vierte supina el pie en las articulaciones interosseanas, e igual está inervado por el nervio tibial. El flexor largo de los dedos dice que tiene un origen en el tercer medio de la superficie de la tibia, una inserción en los falanges distales de los dedos del 2 al 5, y tiene una acción que produce la flexión del plantar del pie. En la articulación del tobillo flexiona los falanges distal y media de cada dedo. En las articulaciones interfalángicas y la falange proximal de cada dedo, en la articulación metatarsofalángica. Y tiene una inervación igual que el nervio tibial. Y los flexores largos del dedo gordo tienen un origen en 2 tercios inferiores de la porción posterior del peroné, una inserción en el falange distal del dedo gordo, y su acción dice que produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo. Flexiona la falange distal del dedo gordo en la articulación interfalángica y la falange proximal del dedo gordo en la articulación metatarsofalangica. E igual es inervado por el nervio tibial. La siguiente. Pasa a la siguiente, es que está desordenada. Ay. Yo les voy a hablar de los músculos intrínsecos del pie que mueven los dedos. Se dividen en 2, en dorsales y plantares. Regresa, por favor. Ahí. Vale, les voy a hablar de los dorsales. El extensor corto de los dedos. Su origen es en el calcáneo y el retináculo inferior de los músculos extensores, como nos había hablado anteriormente la compañera. Su inserción se encuentra en las falanges medias de los dedos del 2 al 4. Como recordamos que las falanges se dividen en 3, que son la proximal, la medial y la distal. Y su acción extiende los dedos del 2 al 4 en las articulaciones interfalángicas. Las articulaciones interfalángicas se encuentran en el medial y en el distal. Y su inervación es el nervio peroneo profundo. Y sí, pásala, por favor. Ahí. Otro de los dorsales es el extensor corto del dedo gordo. Su origen, igualmente que los extensores de los dedos, se encuentra en el calcáneo y el retináculo inferior de los músculos extensores. Su inervación se encuentra en la falange proximal del dedo gordo. También recordando que el dedo gordo solo tiene 2, que es proximal y distal. Su acción extiende el dedo gordo en las articulaciones metatarsofalángicas. Se encuentran al final de los metatarsos. Y su inervación se encuentra igualmente en el nervio peroneo profundo. Gracias.
Buenos días. Ahora yo les voy a Perdón, hablar compañeros, sobre... perdón. Va, en el caso de los músculos intrínsecos del pie, en el caso de los plantares, solo vamos a ver el del primer plano, el flexor corto de los dedos. Porque, pues sí, son 4 planos y cada plano tiene entre 2 a 3 músculos, ¿verdad? Y pues el único que se va a examinar es el flexor corto de los dedos. Ahí solo que si han hecho la presentación con todos los músculos, solo mencionen los nombres y solamente desarrolle completo el flexor corto de los dedos. Por favor, porque veo que los han estado desarrollando todos, igual los del compartimiento posterior profundo de la pierna, por ejemplo, y solo es un músculo el que pedía la guía. Entonces, si gusta, hagamos así, por favor. Gracias. Está bien, entonces yo les voy a hablar sobre los músculos plantares que están divididos en 4 planos. El primer plano que tiene 3 músculos. El abductor del dedo gordo. Siguiente, porfa. El flexor corto de los dedos, que su origen es en el calcáneo, aponeurosis plantar y el retículo de los músculos flexores. Su inserción en los bordes de las falanges medial de los dedos de 2 a 5. Su acción en la flexión a los dedos de 2 a 5 en las articulaciones interfalángicas proximales y metatarsofalángicas. Su inervación es en el nervio plantar medial. Siguiente. Y otro músculo del primer plano es el abductor del quinto dedo. Pasaríamos al segundo plano, que está el cuadro plantar. Siguiente. Lubricales. Y pasamos al tercer plano, que tiene 3 músculos. El abductor del dedo gordo, el flexor corto del dedo gordo y el flexor corto del quinto dedo. En este caso, ese también se examinaría, el flexor corto del segundo plano. No, el del tercer plano no, porque es flexor corto del dedo gordo. Y el que se examina nada más es el flexor corto de los dedos. Ok. Y en el cuarto plano tenemos 2 músculos, que es el más profundo, este cuarto plano, que tenemos las interoseas dorsales, ¿sí? Y las interoseas plantares. Gracias. Muy bien, muchas gracias, compañeros, por la presentación. También, pues se preocuparon en las imágenes de incluir las características. Sí, siempre tenemos que tener cuidado con relación a la forma en la que decimos las palabras, ¿verdad? Tener una adecuada pronunciación de las palabras, en especial con estos términos anatómicos, ¿verdad? Entonces es bueno que los repasen, que si llevan tildes, le apliquen, ¿verdad? Ese aumento de sonido en esa región, ¿verdad? Entonces, pero ha estado muy bien. Si ustedes ven, ya estos son menos músculos. Y entonces, si gustan por cuestiones de tiempo, pues continuemos con la presentación, ¿verdad? Muy bien, permítanme, solo quiero aquí que no me pone el mensajito de que estoy presentando y no me deja. Ahí está. Ay, muy bien. Bueno, si tienen alguna duda, jóvenes, con respecto a lo que ya se explicó o que quieren comprender algún término o alguna explicación mejor, ustedes lo pueden decir, ¿verdad?
Muy bien, entonces ustedes pueden ver acá los dedos, los músculos, perdón, que pide la guía por cada región, ¿verdad? Y entonces los músculos que están relacionados con el miembro inferior, como los compañeros bien explicaron, ¿verdad? Estos son más para tener potencia, estabilidad, para movimientos gruesos, ¿verdad? Para la locomoción, ¿verdad? Muy bien. Ahora, está la primera región, el primer grupo de músculos que son los que mueven el fémur. Entonces, son los músculos de la región glútea que mueven el fémur. Entonces, de estos músculos está este que se llama iliopsoas. Iliopsoas, ¿verdad? Y se llama así porque está compuesto por dos. Por el músculo psoas mayor y por el músculo ilíaco. Por eso en conjunto se llama iliopsoas. Y ellos se unen porque tienen la misma inserción, ¿verdad? Son de diferentes orígenes, pero tienen la misma inserción. Entonces, en el caso del psoas mayor, es este músculo que tenemos que es, digamos, el más superficial, ¿verdad? El ilíaco está profundo al psoas mayor y luego que el psoas mayor es más grande, ¿verdad? El psoas mayor es más grande. Por eso dice que psoas quiere decir mayor o más grande, ¿verdad? Entonces, y más si lo comparamos con el ilíaco, ¿verdad? Aquí está esta imagen que está solo el músculo psoas mayor y ven que es grande. Y aquí ustedes, si lo acercamos, ven que es más grande y más superficial que el ilíaco. A ver, díganme, yo no sé si han escrito en el chat o levantaron la mano. Yo la levanté, le quería hacer una pregunta. Diga. ¿Verdad que usted dijo que para el parcial solo les interesa el origen, inserción y acción digamos, de ese músculo del psoas mayor? Y solo vamos a ver también las particularidades de la región glútea que mueve el fémur y las particularidades de ese músculo, ¿verdad? Los demás no. Sí, así es, en relación con ese músculo, sí, así es. Sí. Sí hay ciertas cosas, aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, que habla aquí que cuál es la fascia lata o este triangulito que está aquí diagramado en puntitos, que es el triángulo femoral, ¿verdad? Probablemente de esas cosas no se pregunten, están aquí en la descripción del panel, pero es bueno conocerlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este triángulo femoral que está formada a la base por el ligamento inguinal, luego está formado un lado por el borde medial del músculo sartorio y por el otro lado por un abductor. Entonces fíjense que aquí en este triangulito que se ve acá pasa la vena, la arteria y el nervio femoral. Entonces cuando ven sistema nervioso hace referencia a eso. El nervio femoral lo identificamos aquí en este triángulo femoral, ¿verdad? Entonces es bueno que ustedes lo lean, ¿verdad? Para que vayan ubicando todas estas características anatómicas, ¿verdad? Aunque no así, pues va a entrar en evaluación, ¿verdad? Ya para, si quieren memorizar, pues ya memorizamos lo que es con respecto a los músculos que pide la guía, ¿verdad? ¿Qué es la fascia lata? La compañera explicó, aquí le han cortado, solo le han dejado este pedacito aquí. La fascia lata es una lámina o una capa de fascia profunda de tejido conectivo denso y cubre todo el músculo. Solo que aquí, Tortora, para que se vean los vientres musculares, la quita, ¿verdad? Pero hay un músculo que la mantiene tensa, que es el tensor de la fascia lata, y que junto con el glúteo forman el tracto iliotibial. Las compañeras lo mencionaron, ya lo vamos a ver más adelante. Pero muy bien, entonces volvamos, pero espero que pues haya quedado clara la duda. Yo trato de explicarles lo que está relacionado con lo que se va a evaluar,
¿verdad? Aunque, como les digo, a veces es bueno fijarse en todos los detalles. Bien, entonces dijimos que el músculo psoas mayor es el más grande de los dos y es superficial al ilíaco. ¿Cuál es el origen del psoas mayor? ¿Verdad? El origen es las apófisis transversas y cuerpos de las vértebras lumbares. Entonces aquí tenemos, miren, las vértebras lumbares y entonces ahí están los orígenes del músculo cabal en las apófisis transversas, ¿verdad? De las vértebras. Y se inserta acá en este punto, en el trocánter menor del fémur. Ahí se inserta, ¿verdad? Muy bien, ahora, ¿cuál es la acción? Junto con el ilíaco, articulando juntos, flexionan el muslo en la articulación de la cadera y rotan lateralmente el muslo y flexionan el tronco sobre la cadera, como al pasar del decúbito a la posición sedente. Muy bien, ahora en el caso del ilíaco, como les mencioné, es el músculo que está profundo al psoas, ¿verdad? Lo ubicamos acá. El psoas, si ustedes ven, está profundo al ilíaco, ¿verdad? Sería esta región de acá. Aquí lo tenemos solito. Entonces se origina en la fosa ilíaca y en el sacro. Y se inserta en el trocánter menor del fémur, ¿verdad? Entonces ambos pasan del hueso de la cadera al fémur abajo del ligamento inguinal, ¿verdad? Lo atraviesan. Muy bien. Ahora en la parte posterior tenemos al glúteo mayor, que es el más grande de los músculos glúteos, ¿verdad? Son 3 músculos glúteos. Y de hecho el glúteo mayor es el músculo más grande y más pesado del cuerpo y es el principal extensor del fémur. Acuérdense que compartimiento posterior extienden, compartimiento anterior flexionan, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando del lado posterior de la cadera, ¿verdad? Entonces es el extensor del muslo. ¿En dónde se origina? Se origina en la cresta ilíaca. Acuérdense que son los huesos, la prófisis prominente que está en el centro de la pared posterior del sacro, ¿verdad? En la cresta, perdón, dice cresta ilíaca, sacro, coxis y aponeurosis del sacroespinoso. Cresta ilíaca sería acá, ¿verdad? En esta región de acá. Luego tenemos aquí en la región del sacro, ¿verdad? En la apófisis prominente que lo atraviesa en la línea media, en la pared posterior. Y aponeurosis del sacroespinoso, así sería. Y su inserción es en el tracto iliotibial de la fascia lata y la región superolateral de la línea áspera, o la tuberosidad glútea bajo el trocánter menor del fémur, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver acá que el músculo se va a insertar, el tracto iliotibial llega hasta la rodilla, ¿verdad? Entonces, en esa zona se inserta el músculo, el glúteo mayor. Aquí ya se ve, si ustedes ven la parte blanca, ya sería de parte del tracto iliotibial, porque ese es tejido conectivo denso, ¿verdad? Este tracto baja hacia un cóndilo de la tibia, ¿verdad? Muy bien. Ya en esta, las compañeras lo pusieron en una imagen, pero aquí en esta imagen de acá, ustedes ven, este sería el tracto iliotibial, esta porción de aquí abajo, ¿verdad? Y llega hasta la tibia. El glúteo medio se origina en el ilio, ¿verdad? Por eso lo podemos ver que es superior está más arriba al glúteo mayor, ¿verdad? Pero sí es un poco más profundo.
Entonces el glúteo medio se origina en el ilion y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Y su acción es abduce el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo en sentido medial. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, este es el tensor de la fascia lata. Realmente es un músculo pequeño, su vientre es pequeño, ¿verdad? Y entonces él está directamente relacionado con la fascia lata. Ustedes pueden ver cómo la fascia lata cubre toda la cara lateral del muslo. Bueno, realmente cubre todo el muslo, ¿verdad? Pero hemos dicho que en la parte lateral, junto con el glúteo mayor, miren, aquí está la parte que viene del glúteo mayor y aquí está lo que viene del músculo tensor de la fascia lata. Y entonces los dos forman el tracto iliotibial, ¿verdad? Entonces, vaya, digamos, si hacemos un pequeño dibujito, ¿verdad? Este sería la porción del glúteo mayor. Aquí tenemos al músculo tensor de la fascia lata, que se origina en la cresta ilíaca, ¿verdad? La porción que está superior y se inserta en la tibia por medio del tracto iliotibial, ¿verdad? Entonces, toda esta región para acá, que llega hasta la tibia, es el tracto iliotibial. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Cómo los dos músculos se unen, sus tendones, ¿verdad? Al tracto iliotibial. Y este tracto, dijimos, está conectado a la fascia lata, que es un tejido conectivo que rodea todos los músculos del muslo. Muy bien. Ahora, esta región de los abductores es una región de la cara medial del muslo y ellos vienen de los huesos de la cadera y se insertan en el fémur y mueven el fémur. Entonces, por eso se incluyen acá, porque son los músculos de la región glútea que mueven el fémur, ¿verdad? Pero después Tórtora menciona que estos músculos abductores también se pueden incluir en los músculos del muslo, ¿verdad? Porque forman la masa muscular de la parte medial del muslo. Pero aquí Tórtora los ubica en músculos de la región glútea que mueven el fémur. Entonces, porque si ustedes van ubicando bien los músculos por regiones y dicen, pero los abductores no están en el glúteo, o sea, yo no veo cuál es la relación, por qué los ponen en región glútea y realmente están en la parte medial del muslo, pero es por eso, ¿verdad? Porque se originan en el pubis, que es esta región, y se insertan en el fémur, ¿verdad? Y si ustedes ven, es la cara medial del muslo, ¿verdad? Pero como ellos prácticamente, ¿verdad? Su acción es sobre el muslo y no sobre la pierna, entonces por eso se ubican acá, ¿verdad? Pero los otros músculos del muslo tienen su acción sobre la pierna. Muy bien, entonces, estos tres músculos aductores, como su nombre lo dice, ¿verdad? Ellos causan aducción del músculo y son los únicos, dice, que lo pueden rotar en sentido medial y en sentido lateral, ¿verdad? Cuando el pie está apoyado en el suelo, estos músculos rotan medialmente el muslo. O cuando el pie está levantado del suelo, son rotadores laterales, ¿verdad? Por la orientación oblicua, dice, de los fascículos, porque ustedes ven que van en sentido oblicuo. Muy bien. Ahora, el aductor largo se origina en la cresta del pubis y la sínfisis del pubis, ¿verdad?
y se inserta en la línea áspera del fémur. Solo voy a borrar aquí y vamos a acercar. Acuérdense que la sínfisis del pubis sería esta región anterior, aquí la tenemos también, ¿verdad? En el caso de ese músculo, y se inserta en la línea áspera del fémur, que cuando estuvieron en el laboratorio pudieron percibir esa proyección, ¿verdad? Permítanme, jóvenes, un segundito. Perdón. Continuamos. Muy bien. Muy bien. Ese es el aductor largo, ¿verdad? Luego tenemos el aductor mayor, ¿verdad? Su nombre es así porque es el más grande de los 3 aductores. Y este se origina en la rama inferior del pubis e isquion hasta la tuberosidad isquiática, ¿verdad? Y se inserta también en la línea áspera del fémur. Entonces ven ustedes que este sería un profundo al aductor largo. Por eso es que en la imagen de tórtora se ve el aductor largo y profundo y abajo se ve el aductor mayor. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, ¿y por qué es mayor si yo le veo solo un pedacito? Pero es por eso, ¿verdad? Porque los músculos más superficiales lo cubren. El aductor mayor es más profundo, ¿verdad? No les menciono la acción, pues porque ya vimos la acción de los aductores, ¿verdad? Aducir el muslo en la articulación de la cadera y rotarlo medial y lateralmente, ¿verdad? Aunque dice aquí que el aductor mayor, la región anterior, flexiona el muslo en la articulación de la cadera y la posterior lo extiende en la articulación de la cadera. Acordémonos lo que les había mencionado, ¿verdad? Que la cara anterior flexiona, la posterior extiende. Similar al miembro superior, ¿verdad? Muy bien. Y en el caso, solo estos 2 aductores, ¿verdad? Ya no vemos ningún otro aductor, el aductor corto. Ahora, estos son los músculos del muslo que mueven el fémur, la tibia y el peroné, ¿verdad? Estos músculos también se ubican en compartimientos. Tenemos el compartimiento anterior y en el compartimiento anterior, sí, solamente es una. Y tenemos el compartimiento, luego el compartimiento posterior. En la pierna es que hay superficial y profundo. Muy bien, entonces en el caso del compartimiento anterior tenemos el músculo sartorio, como la compañera mencionó, el músculo del sastre, ¿verdad? Porque antes los sastres al parecer eran los que cruzaban las piernas y este músculo ayuda, ¿verdad? A cuando uno se sienta y cruza la pierna, que pasa una rodilla sobre la otra, ¿verdad? Entonces este músculo se origina en la espina ilíaca antero-superior, que sería esa región de acá, y se inserta en la superficie medial del cuerpo de la tibia. Entonces aquí tenemos su inserción, su origen y aquí la inserción, ¿verdad? En la superficie medial del cuerpo de la tibia. Ustedes ven que es largo, ¿verdad? Es como una cinta. Entonces hemos dicho que estos músculos alargados y delgados lo que dan es amplitud de movimiento, ¿verdad? Entonces por eso es lo que nos permiten cruzar la pierna. Flexiona débilmente la pierna en la articulación de la rodilla y flexiona, abduce y rota lateralmente el muslo en la articulación de la cadera, ¿verdad? Muy bien. Ahora también del compartimiento anterior tenemos el cuádriceps femoral y ustedes se recuerdan que cuádriceps corresponde al número de orígenes. O sea que aquí tenemos 4 orígenes, vamos a tener 4 vientres, ¿verdad? Y todos tienen la misma inserción. Todos se insertan en la rótula a través del tendón rotuliano
y después pasan la rótula y se insertan en la tuberosidad tibial por el ligamento rotuliano. Entonces los cuatro músculos del cuádriceps tienen la misma inserción y formando la rodilla, ¿verdad? Entonces, en el caso del recto femoral, este se origina en la espina ilíaca antero-inferior. Acá, espina ilíaca antero-inferior. El recto femoral es la central y la más superficial de las cuatro cabezas, ¿verdad? Es la central y la más superficial, ¿verdad? Ahora, profundo a él está uno de los vastos, el vasto intermedio. Entonces, los tres que restan son los vastos, que es uno lateral, un intermedio y uno medial. O sea que abajo del recto femoral está el vasto intermedio. Ahí estarían las cuatro cabezas, ¿verdad? La función de las cuatro cabezas es que extienden la pierna en la articulación de la rodilla y actuando solo el recto femoral flexiona el muslo en la articulación de la cadera también, porque si ustedes ven, este músculo cruza las dos articulaciones. La de la cadera, porque miren, se origina arriba de la cadera, y la de la rodilla. Ahora, el vasto lateral, ¿verdad? Está pues ubicado lateralmente en el muslo, ¿verdad? Su origen es en el trocánter mayor y la línea áspera del fémur. Aquí lo tenemos. Es la parte lateral del cuádriceps. Aquí está solito, ¿verdad? Luego está el vasto medial, que es el lado opuesto. Cubre o está en la cara medial del muslo. Se origina en la línea áspera del fémur. Y luego tenemos el vasto intermedio, que como ya dijimos, es profundo al recto femoral. Se origina en la superficie anterior y lateral del cuerpo del fémur. Todos tienen la misma inserción, todos tienen la misma acción. ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Ahora vamos al compartimiento posterior, ¿verdad? En el compartimiento posterior tenemos un músculo que tiene dos cabezas, que es el bíceps, que este es lateral en el compartimiento posterior del muslo. Por eso está acá. Es el músculo, este es lateral en el compartimiento posterior del muslo y tiene dos cabezas, ¿verdad? Una cabeza larga y una cabeza corta. Aquí lo podemos ver en el compartimiento lateral. Entonces, la cabeza larga se origina en la tuberosidad isquiática. Entonces, vemos que viene del isquion. Miren, la cabeza larga viene del isquion hasta en este caso, la cabeza del peroné y el cóndilo lateral de la tibia. Y la cabeza corta, dijimos, viene de la línea áspera del fémur hasta el peroné, ¿verdad? Bueno, tiene la misma inserción. Entonces, el bíceps femoral. Entonces, está en la parte lateral del compartimiento posterior del muslo. Ustedes tienen que ir ubicando los músculos, ¿verdad? Porque es muy fácil confundirse con el bíceps braquial y el bíceps femoral. El bíceps braquial está en el brazo, está en la cara anterior del brazo. El bíceps femoral está en el muslo, está en la cara posterior del muslo. Entonces es importante que ustedes vayan haciendo esa ubicación espacial y esa diferenciación para evitar confusiones, ¿verdad? ¿Cuál es la acción del bíceps femoral? Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Ahora, el otro
la otra parte o la cara medial del muslo, de la parte posterior del muslo, tiene dos músculos. Uno es el semitendinoso y el otro es el semimembranoso, ¿verdad? Entonces, fíjense que de hecho Tórtora tiene un error en ese caso, ¿verdad? Y aquí está la imagen y está errónea, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver aquí un músculo superficial que es como más delgado y tiene un tendón largo y luego está este músculo profundo, ustedes lo pueden ver un poco más ancho. Entonces, este que es profundo y más ancho realmente es el semimembranoso, ¿verdad? Pero aquí Tórtora lo tiene mal, ¿verdad? Pero este no es el semitendinoso, no, sino que es el semimembranoso. Ustedes pueden corregirlo o ver en la 15ª edición probablemente no tenga error en esa lámina, pero la 13ª, que es de donde se han sacado las guías, sí tiene ese error, ¿verdad? Pero en la imagen donde se ve el plano profundo, donde está la cabeza corta del bíceps femoral, este músculo es el semimembranoso. SM le voy a poner, semimembranoso. Ahora, el semitendinoso, como les dije, es el músculo más superficial de la cara posterior del muslo. Y como su nombre lo dice, semitendinoso, es porque tiene un tendón largo, ¿verdad? Su tendón es largo y es como es tubular, ¿verdad? Ustedes ven acá que hay una estructura tubular, entonces por eso es que se identifica el semitendinoso. Este se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la zona proximal de la superficie medial de la tibia. Entonces tiene el mismo origen que el bíceps. En este caso él es la tuberosidad isquiática, ¿verdad? Y el mismo origen de la cabeza larga del bíceps femoral. ¿Cuál es la función del semitendinoso? Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Entonces vean acá en este caso, ¿verdad? En el muslo, si ustedes notan, ¿verdad? Los que actúan sobre la pierna es lo contrario. Los posteriores flexionan la pierna, ¿verdad? Y los anteriores la extienden. Y este actúa sobre dos articulaciones porque atraviesa las dos articulaciones, la de la cadera y la de la rodilla. Entonces, por eso él flexiona la pierna en la articulación de la rodilla, ¿verdad? Porque cuando levantamos el pie, flexionamos, ¿verdad? Disminuimos el ángulo entre la pierna y el muslo en la parte posterior. Entonces, y en este caso extiende el muslo en la articulación de la cadera. Ahora, en el compartimiento posterior, el otro músculo es el semimembranoso, ¿verdad? El semimembranoso, la característica es que está profundo al semitendinoso. Aquí podemos ver bien, miren, el tendón tubular largo del semitendinoso que es superficial. Y miren, profundo a él es el semimembranoso. Miren, es un músculo más ancho y su tendón es más amplio y va a lo largo de todo el músculo, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver en esta imagen, lo que vemos es profundo al semitendinoso. Se origina en la tuberosidad isquiática, tiene el mismo origen que el semitendinoso y se inserta en el cóndilo medial de la tibia. Y tiene la misma función, flexiona la pierna en la articulación de la rodilla
y extiende el músculo en la articulación de la cadera. O sea que estos músculos de la cara medial posterior del muslo tienen la misma acción. Ustedes ven que los músculos de la cara posterior de la pierna tienen tendones largos y ven que en el centro no hay nada. Acá hay un hueco cuyos límites lo hacen esos músculos, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Ese huequito que ustedes lo pueden palpar atrás de la rodilla se llama fosa poplítea, ¿verdad? Es un espacio triangular en la cara posterior de la rodilla. Si tienen preguntas, me dicen por favor, o si quieren que repita algo. Ahora, en los músculos de la pierna que mueven el pie y los dedos, este está dividido en anterior y en anterior, lateral y posterior. Y el posterior está dividido en superficial y profundo. Entonces, en el caso del compartimiento anterior, vemos 3 músculos. El tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo y el extensor largo de los dedos. Y los tendones de todos estos músculos están fijos en su posición en la articulación del tobillo por esta estructura que se llama retináculo. Son bandas fibrosas cruzadas de tejido conectivo, son engrosamientos de la fascia profunda, entonces, y forman esos retináculos o ligamentos. Entonces ustedes pueden ver que forma como una seta porque hay un ligamento cruzado. Entonces eso ayuda a que todos estos tendones permanezcan en su posición. Entonces, del compartimiento anterior, el tibial anterior es el músculo que encontramos lateral a la chimpinilla. Ustedes palpan la chimpinilla, palpan el huesito, que es donde uno se golpea, ¿verdad? Entonces, la masa muscular inmediatamente lateral a la chimpinilla es el tibial anterior. Y es un hueso largo, grueso, ¿verdad? Y pues podemos palparlo ahí fácilmente, en esta región. Su origen es en el cóndilo lateral y el cuerpo de la tibia y la membrana interósea, ¿verdad? La membrana que está entre el peroné y la tibia. Y se inserta en el primer metatarsiano y el cuneiforme medial, ¿verdad? Aquí en esta parte, la parte medial, aquí está el cuneiforme medial y el primer metatarsiano. Aquí se inserta el músculo tibial anterior. Su función es que dorsiflexiona el pie en la articulación del tobillo. Acuérdense que dorsiflexión es cuando nos paramos en el talón y levantamos los dedos, ¿verdad? Entonces es una dorsiflexión porque el dorso del pie, que es esta región que vemos, la acercamos a la pierna, ¿verdad? Invierte o supina el pie en las articulaciones intertarsianas. El otro músculo de esta región es el extensor largo del dedo gordo. ¿Cómo lo identificamos? Porque es el músculo que le sigue lateralmente después del tibial anterior y se dirige directamente al dedo gordo, ¿verdad? Así lo identificamos. Es delgado y está parcialmente debajo del tibial anterior. Por eso es que yo ahí le tracé una línea, ¿verdad? Porque ubicamos el tibial anterior, entonces profundo a él, un poquito profundo, el que va hacia el dedo gordo, el extensor largo del dedo gordo, y es largo porque atraviesa, o sea, la pierna y llega hasta el dedo. Y los cortos, ¿cuáles son? Los que están dentro del pie, los intrínsecos del pie, ¿verdad? Estos son detalles, ¿verdad?, que ustedes tienen que ir analizando, porque imagínense una pregunta, ¿cuál es el músculo que mueve el dedo gordo que se encuentra en la pierna? Entonces, es el extensor largo del dedo gordo.
Y si les ponen en el distractor el extensor corto del dedo gordo, entonces, ¿cómo van a hacer para diferenciar? Porque el largo es el que está en la pierna, porque tiene mucha más longitud que el corto, ¿verdad? Que es el intrínseco que está en el pie. Y su inserción es la falange distal del dedo gordo. ¿Cuál es su acción? Dorsiflexiona el pie en la articulación del tobillo y extiende la falange proximal del dedo gordo en la articulación metatarsofalángica. Muy bien. Ahora, el otro es, no sé por qué aquí esta palabrita se hizo tan chiquita, pero es el extensor largo de los dedos. Y este músculo lo identificamos más lateral que el extensor corto de los dedos y ustedes le ven que tiene ahí visiblemente los 4 tendones hacia los dedos 2 a 5. Entonces es el más lateral del compartimiento anterior y va hacia los 4 dedos del 2 al 5, ¿verdad? Se origina en el cóndilo lateral de la tibia y la superficie anterior del peroné y la membrana interósea. Se inserta en las falanges media y distal de los dedos 2 a 5, el extensor largo de los dedos. Participa en la dorsiflexión del pie, extiende las falanges distales y media de cada dedo del pie y la falange proximal de cada dedo en la articulación metatarsofalángica. Ahora, del compartimento lateral de la pierna tenemos el peroneo largo y el peroneo corto. En la presentación de los compañeros me pareció que el peroneo, la imagen del peroneo largo, la imagen que habían puesto en el peroneo corto es el mismo peroneo largo. Tendrían que revisarlo, ¿verdad? Pero el origen del peroneo largo es la cabeza y el cuerpo del peroné, ¿verdad? Por eso lo ubicamos desde acá en la parte superior, y es el que está superficial en el compartimiento lateral de la pierna. Ven ustedes que aquí está diagramado en tórtora. Y se inserta en el primer metatarsiano y cuneiforme medial. Entonces miren el tendón, atraviesa el tobillo, se va debajo del pie prácticamente y llega a esa zona, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, este sería el peroneo largo, el más superficial del compartimiento lateral. Aquí lo que pasa es que esta es una vista anterior y aquí vemos parte del músculo, ¿verdad? En esa vista anterior. Produce flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y vierte o prona el pie en las articulaciones intertarsianas. Entonces aquí es la flexión, pero de la planta del pie, como cuando nos paramos en la punta de los dedos, ¿verdad? Y aquí vemos el peroneo corto. Por eso les digo que creo que la imagen que tienen ustedes en la presentación no corresponde. Pero, ¿por qué? Porque el peroneo corto se origina en la mitad distal del cuerpo del peroné y se inserta en la base del quinto metatarsiano, ¿verdad? Llega hasta acá. Y en la imagen de tórtora, cuando vemos varios músculos, lo vemos acá que es profundo al peroneo largo. Aquí tenemos el peroneo largo. Entonces el tendón del peroneo largo está sobre el peroneo corto. La función del peroneo corto es producir la flexión plantar en la articulación del codo y vierte o prona el pie en las articulaciones intertarsianas. Prácticamente es la misma función de los tres, ¿verdad? Esa sería el compartimiento lateral. Ahora vamos al compartimiento posterior. Vamos a ver del compartimiento posterior la parte superficial y en los profundos del compartimiento posterior solo vamos a ver un músculo. Entonces, en el compartimiento posterior, en el superficial de la pierna, hay 3 músculos. Lo único que hay 2 superficiales, los gastrocnemios o gemelos,
también se le llama así, ¿verdad? Tiene dos vientres. Este músculo tiene dos vientres, ¿verdad? Porque tiene pues dos orígenes. Por eso es que su nombre es plural, gastrocnemios o gemelos, porque son dos vientres, pero tienen una misma inserción. Se origina uno en el cóndilo lateral y el otro en el cóndilo medial del fémur y la cápsula de la rodilla, y se insertan en el calcáneo o el tendón de Aquiles, ¿verdad? Porque según la historia de Aquiles, para ser sumergido para obtener el poder, él fue sumergido en agua, entonces lo agarraron de ahí, de este tendón para sumergirlo. Perdón. Entonces esta región es la única que no se mojó, porque de ahí lo agarraron. Entonces por eso era su punto débil. Por eso cuando dicen mi tendón de Aquiles es tal cosa, porque se refiere a debilidad, ¿verdad? Pero realmente este tendón no es para nada débil, es el tendón más fuerte del cuerpo, ¿verdad? Es el más resistente del cuerpo y se inserta, como ustedes pueden ver acá, en el hueso calcáneo, ¿verdad? Y en este caso estos músculos producen la flexión plantar, ¿verdad? Los músculos del compartimiento posterior de la pierna producen la flexión plantar, ¿verdad? Y estos son los músculos llamados de la pantorrilla. Entonces, estos serían los gastrocnemios o gemelos. Y aquí, profundo a los gastrocnemios, está el sóleo. Ustedes pueden ver que es profundo a los gastrocnemios, pero tiene la misma inserción, el calcáneo. Y este tiene un solo origen, la cabeza del peroné y el borde medial de la tibia es un solo vientre, pero que lo ubicamos acá profundo a los gastrocnemios. Es un músculo ancho, ¿verdad? Como dice aquí, como dijo la compañera, es plano y ancho, que parece un pescado, ¿verdad? Y está en plano profundo a los gastrocnemios. Y tiene la misma acción de la flexión plantar en la articulación del tobillo. Ahora, en el compartimiento profundo de la pierna, el que vamos a ver es el tibial posterior. Quitando los gastrocnemios y el sóleo, nos quedan estos músculos. Entonces tenemos el tibial posterior, que su origen es en el segmento proximal de la tibia, el peroné y la membrana interósea. Y se inserta en el segundo, tercero y cuarto metatarsiano, en la navicular y los tres cuneiformes, ¿verdad? Este músculo, el tibial posterior, tiene la función de la flexión plantar del pie, invierte y supina el pie en las articulaciones intertarsianas. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a los músculos intrínsecos del pie, que ya es la última región. En la parte dorsal vamos a ver nada más el extensor corto del dedo gordo, que como les dije es corto porque su origen e inserción es en el pie, en la cara dorsal del pie. Entonces es un músculo pequeño, bien finito, cuyo tendón es el que va hacia el dedo gordo, que es este que está acá, ¿verdad? Aquí lo podemos ver de cerca. Es un vientre delgadito cuyo tendón va al dedo gordo. Así es como lo podemos identificar fácilmente. Se origina en el calcáneo y el retináculo inferior de los músculos extensores, ¿verdad? Que ya teníamos una imagen de los retináculos que están por acá, ¿verdad? Que es como una Z. Y se inserta en la falange proximal del dedo gordo. Y su acción es extender el dedo gordo en la articulación metatarso-falángica.
Ahora el otro dorsal es el extensor corto de los dedos. ¿Verdad? Que aquí la característica es que tiene vientres pequeños que están ahí en el dorso del pie, pero tiene los 4 tendones que van hacia cada dedo. Se origina en el calcáneo y el retináculo inferior de los músculos extensores y se inserta en la falange media de los dedos 2, 3 y 4. Y extiende los dedos 2, 3 y 4 en las articulaciones interfalángicas. Entonces aquí lo tenemos. Los tendones son bien delgaditos y van a los dedos del 2 al 4. O sea que para el meñique habría que ver si hay alguno. Realmente no hay extensor corto para el dedo chiquito. Esa función la tendría que realizar algún otro músculo. Muy bien. Ahora, luego va de la región plantar, vamos a ver el flexor corto de los dedos. Esta es la región de la planta más superficial. Si ustedes ven, es este músculo que podemos apreciar acá, ¿verdad? Como un rectángulo con los 4 tendones, porque es flexor corto de los dedos. Se origina en el calcáneo y la aponeurosis plantar, que aquí la aponeurosis se ha cortado. La aponeurosis plantar es una lámina de tejido conectivo, ¿verdad? Es una fascia que va desde el hueso calcáneo hasta la falange de los dedos. Entonces, si ustedes ven una vista superficial, pueden ver una que está cubierta pues, de todo tejido conectivo. Ese sostiene el arco longitudinal del pie y contiene los tendones flexores del pie, ¿verdad? Entonces, este músculo ahí se origina y se inserta en los bordes de la falange media de los dedos 2 a 5. Ahí ven ustedes los 4 tendones para los dedos 2 a 5. ¿Cuál es su acción? Flexiona los dedos en las articulaciones interfalángicas proximales y metatarsofalancas. ¿Verdad? Muy bien. Eso es todo entonces, jóvenes, con respecto a los músculos. ¿Qué haríamos el día viernes? Pues vamos a ir ubicando los músculos tal como nos lo pide el laboratorio de anatomía, ¿verdad? Más que todo su origen y su inserción, o dónde están ubicados dentro de cada zona anatómica del cuerpo, ¿verdad? Y pues voy a utilizar un atlas virtual para que ustedes lo hagan. Sí, ya tendrían que haber visto el laboratorio y tendrían que haber contestado o llenado el cuadro que pide ahí. Quieras o no, es un repaso de los músculos que hemos visto en clase, pero ustedes van a ver que son menos de los músculos que hemos visto en clase también. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto? Que quisieran hacerla en este momento. Perdonen que voy a conectar la computadora. ¿Tienen alguna duda? No hay duda, jóvenes. Jessica, Ivonne, dígame. Sobre el músculo que dijo de que estaba mal en el atlas, tendríamos que buscarlo aparte, ¿verdad? Está mal en tórtora. En la 13ª edición, vale, voy a presentar el material porque está mal bien tórtora. Bien, en la 13ª edición, entonces es el semimembranoso. Entonces, es el material que nosotros les hemos compartido, ¿verdad? Pero ahí sí les pido a ustedes que corrijan
en la imagen. Ahorita les voy a presentar el material bibliográfico. La imagen es esta, miren, ahorita se las presento. Ese es el material bibliográfico de la guía 8, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver acá en las vistas posterior profunda, dice. Aquí es donde está el problema, que miren en estos dos músculos, en el del lado izquierdo y en el del lado derecho, a los dos le han puesto semitendinoso. Y no es así. Este que está acá, el del lado derecho, donde se observa la cabeza corta del bíceps femoral, este músculo es el semimembranoso. Este músculo es el semimembranoso. Y el de la izquierda es el semitendinoso. Es el más superficial y es el que se origina en el mismo punto de la cabeza larga del bíceps. Entonces, sí, por favor, ustedes hagan la corrección. De lo que tienen que ustedes tener claro, que en la cara medial o la parte medial del compartimiento posterior del muslo, hay dos músculos. El semitendinoso es superficial y el semimembranoso es profundo, ¿verdad? Entonces así lo pueden identificar mejor. ¿Y cómo corroboramos esto? Busquemos otra vista. Aquí la que tenemos acá, miren. Aquí está el compartimiento posterior del muslo también. Vean, aquí tenemos en la parte lateral, tenemos el tendón del bíceps. Aquí tenemos el bíceps femoral. En esta parte de acá, no se me ve mucho el mouse, ¿verdad? Y aquí en esta forma no lo puedo marcar. Pero ustedes ven en la parte medial, que es esta zona de acá donde estoy moviendo el cursor, ¿verdad? Mire, el superficial, el semitendinoso, es más delgado. Y el más profundo es el semimembranoso, es el más ancho, ¿verdad? Entonces así ustedes los pueden identificar, porque estos músculos de la corva se llaman también, estos sí son músculos principales, ¿verdad? Que hay que comprender bien su ubicación. No sé si ahora sí ya le quedó claro cuál es la corrección que hay que hacer. Sí, Liz, gracias. Ok, perfecto. Pero sí voy a ver si en la versión, si en la 15ª edición de Tórtora está correcto el esquema y les pueda compartir la imagen. Aunque los compañeros pues también buscaron buenas imágenes en la presentación. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Vamos a